Vecinos, gracias por venir, sobre todo ahora. No le esperábamos que San Pedro nos abra las llaves desde esta hora. Sin embargo, Dios le pague por el esfuerzo de venir nuevamente a estos conversatorios. Estamos en el conversatorio número 43, 43º conversatorio, ahora con un tema histórico. Sucedió hace 100 años. La Revolución Juliana. Este antecedente histórico marcó un rumbo distinto de la economía del país. ¿Y quién mejor que el doctor Nelson Segura nos ilustre sobre este tema? Formalmente quiero presentar el acto llamándole a Mauricio Quiroz a que nos dé las palabras de bienvenida. Gracias. Buenas tardes, vecinos, amigos. Bien, como siempre digo, es un gusto tenerles acá todos los miércoles. Hoy nos jugó una mala jugada San Pedro. Seguramente muchos vecinos están con ganas de venir y por la lluvia pues no van a poder venir. Pero sin embargo este es un conversatorio especial. Porque hace ya varios conversatorios no hemos hablado de algún hecho histórico importante, ¿no? Hemos tenido algunos conversatorios y los conversatorios de historia han marcado una de las características principales que tenemos nosotros en estos conversatorios, y es rescatar la historia de Cotocollao y del país, y más con un hecho tan trascendental como la Revolución Juliana, que ya nos contará el doctor Segura. Quiero presentar al doctor Nelson Augusto Segura Rovi. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, especialización en Historia y Geografía en la Universidad Central del Ecuador. Doctor en Historia del Ecuador en la Universidad Central del Ecuador. Diplomado en Gestión Turística y Desarrollo Sustentable en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Egresado en la Maestría de Gestión Turística en la misma universidad. Entre sus cursos que él ha realizado, y son varios, tenemos una participación en el Encuentro Internacional de Historia Económica Andina, organizado por el Banco Central del Ecuador. Tenemos la participación en las terceras jornadas geográficas sobre la urbanización latinoamericana, organizada por el Colegio de Geógrafos del Ecuador. Participación y organización en el primer Congreso de Historia del Ecuador en 1998 en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador. Tenemos la participación en el octavo Encuentro de Historia Nacional y primero de Historia Andina, organizado por la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Tenemos su participación en el proyecto Hola Democracia, el programa del muchacho trabajador del Banco Central en el 2008. Su experiencia profesional: es profesor del Instituto Tecnológico de Turismo y Hotelería, ITI. Es profesor de la Universidad Internacional del Ecuador desde 1995 en las asignaturas de Historia, Liderazgo, Cartografía, Turismo, Cultura e Identidad, Geografía y Geografía Turística. De 1992 hasta la actualidad en Historia Geomorfológica, Geografía, Cartología y Proyectos y Liderazgo. Coordinador del programa Promoción Cultural y Popular, organizado por el Ministerio de Educación 1989-1999. Profesor de Historia y Geografía en el Colegio Luciano Andrade Marín desde 1987. Vicerrector encargado del Colegio Luciano Andrade Marín, 1992-1995. Miembro de la Comisión de Experimentación del mismo colegio, 1997 y 1999. Rector del mismo colegio, del CLAM, desde el 2006. Y rector del Colegio Gran Colombia, encargado en el 2019. Ediciones realizadas:
Montoneras, premiado con el primer lugar por el Parlamento Latinoamericano en Sao Paulo, Brasil, en diciembre del 2004, en el concurso da Cámara Cascudo. Vecinos, con ustedes el doctor Nelson Augusto Segura Roy. Bienvenido. Un aplauso, por favor. Bien, en primer lugar, muy buenas tardes con todos ustedes y mis disculpas porque esta conferencia era de darse en julio. Lamentablemente los humanos a veces nos enfermamos y caí en un hospital. Bueno, ahora estoy acá a cumplir la palabra. Bien, yo siempre comienzo temas de historia con esta frase. Esta frase surgió más o menos por el año 1960, cuando se discutía en el Ministerio de Educación el mantenimiento de la materia de historia o la eliminación. Entonces, decían, la historia no sirve para nada. Pero aclaramos después, pero quien no sabe historia, no sabe nada. Y aquí viene el conflicto. ¿Por qué? Porque justamente nosotros conocemos una historia que la recibimos en la escuela, en el colegio y también en la universidad. Pero para mi criterio, una historia discontinua, no investigada plenamente, y yo me atrevo a asegurar que el 60% de la historia que conocemos no está bien fundamentada. Se mezcla con el mito, con la leyenda, y la historia no es eso. Por favor. Para eso he partido de dos definiciones de historia, una en 1969 y la actual de 2007. ¿Qué dice la primera? Estudio los acontecimientos del pasado relativos al hombre y las sociedades humanas. Esto es extraído de la editorial Planeta, Madi en España. Como hablamos de español, pues tenemos que referirnos a los términos adecuados. Después vino a una mejora en la definición, dice, conjunto de los acontecimientos pasados de la humanidad, ciencia. Aquí entró una discusión, ¿es ciencia o qué es? Entonces muchas veces cuando me decían a mí, ¿tú qué das? Historia. O sea que usted vive del cuento. Sí, le digo, vivo del cuento. Y no es así. Entonces se declaró ciencia, ¿por qué? Porque para llegar a tener la categoría de ciencia quiere decir que se debe justificar, estudiar, investigar en varias fuentes y sacar posiblemente nuevas conclusiones. Se han hecho muchos trabajos al respecto. Uno de aquellos es el que lanzó Ayala Mora, el historiador Ayala Mora, pero no es una publicación de él. Él contrató a varios personajes que les desarrollaron los temas, pero no existe una continuidad que establezca o que permita elaborar un libro de enseñanza de historia. Y por eso es que si nosotros comparamos, por ejemplo, los libros de historia que recibíamos en la escuela, recuerdan el Leamos, el Caminito, esos libritos que había allá, que obviamente representaban la historia que había hasta ahí. Pero en la actualidad, como le digo, las investigaciones que se vienen realizando, la ayuda que alguna vez dio el Banco Central cuando auspició la arqueología en el Ecuador, entonces eso permitió a través de ciertos descubrimientos ir mejorando e interpretando los hechos. Por favor. Al mencionar que la historia es una ciencia, de hecho está sujeta a procesos que deben ser establecidos de acuerdo a la metodología de la investigación científica y parte primero de causas, desarrollo del hecho y las consecuencias. ¿Por qué? Porque dentro de los ámbitos que hemos aprendido de la historia solo hemos estudiado las consecuencias, nunca analicemos el 100 del hecho. O peor, cuáles fueron las causas, las razones. Entonces, un poco para que me comprendan la idea, nosotros establecemos la idea de un árbol. Tomen ustedes la idea de un árbol. ¿Qué tiene un árbol? Raíces, tronco, ramas, flores. Entonces, en el proceso de investigación metodológico, a las raíces se le considera como las causas, al tronco el hecho, y el ramaje, todo eso, las hojas, las consecuencias. Pero la historia
estos procesos se conectan con el tiempo y el espacio. En el caso de la historia, explica, aquí viene la clave de la historia, ¿de dónde vienes? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? ¿Quién sabe historia? Sabe de dónde vino, cuál es su origen, quiénes somos en términos reales de la actualidad y qué podemos hacer para el futuro. Entonces, si nos dieran una historia así, como hay que reconocer en los países desarrollados, dan la historia así. Por eso son desarrollados, por eso son hasta potencias, porque mantienen primero una identidad de dónde vienes. Entonces, por ejemplo, alguna vez a los alumnos les explicaba, si yo pongo un par de zapatos Made in USA, otros Made in Colombia y otros Made in Ecuador, ¿cuál escoges? Todo el mundo, la norteamericana. ¿Por qué qué? Porque tiene un Made, o sea, de dónde, que es calidad, hay que reconocer. Por eso son primera potencia, calidad, durabilidad y precio. En Colombia, más o menos, pero ya difiere. Y en Ecuador, no se diga, por ejemplo, aquí nos burlábamos de la industria, por ejemplo, la Venus, que se producía en Ambato. ¿Qué te vas a poner? Eso solo le ponen los cholos, los indios, los longos. Aquí viene, ¿quiénes somos? Si sé de dónde vengo, voy a saber quién soy. Y ahí es la falla fundamental de nuestra sociedad que persiste hasta ahora. Sin querer somos racistas, no sabemos ni por qué. Porque ¿qué soy yo? Un mestizo. Y disculpen, todos somos mestizos. Resultado de la mezcla española, aborigen y lo que vino después, en grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay que comprender que en la historia española ellos son los más mestizos de Europa. Y ellos nos trajeron ese criterio de la calidad, el apellido, el escudo familiar. Y a lo de acá no sirve, son bárbaros, son atrasados, son salvajes, son bárbaros, ¿sí? Es una forma de justificar lo que llamamos conquista. ¿Y a dónde vamos? Obviamente, si yo sé de dónde vengo, tengo mi identidad definida, ya sé quién soy. Y obviamente puedo proyectarme hacia el futuro. Esa es la diferencia entre varios países latinoamericanos. ¿Por qué unos son más desarrollados que otros? ¿Por qué otros menos? Aquí está la clave, educación. La educación, si nosotros analizamos de las grandes potencias, ahí la educación es lo primordial. Entonces un gringo, como le decimos nuevamente, sabe que es gringo y lo tiene orgullo. Acá es un problema. Yo cuando salgo, por ejemplo, por el centro, no sé si estoy en Estados Unidos o en Quito. ¿Por qué? Porque veo restaurant, city, tatas. O sea, puro. ¿Por qué? ¿Por qué nos avergonzamos de lo que somos? Habría que leer un libro de Vasconcelos que dice La raza cobriza. Y hay un estudio de la CIA que hicieron en Latinoamérica, preocupados del problema que se venía con la influencia de la Revolución Cubana, que se quería hacer lo mismo. Hicieron un estudio, sacaron muestras de sangre, estudiaron culturalmente y en base a esos estudios hicieron un proyecto que está actualmente digamos, aplicándose. Según los estudios genéticos, ellos dijeron que aquí los latinoamericanos somos la raza cósmica, o sea, la síntesis de las razas en el mundo. Pero a la vez determinaron que el término raza está mal planteado, porque no hay razas, hay una sola, la humana. Que la diferencia de piel, etcétera, etcétera, se dan en función de sus medios de vida. ¿Sí? Y se explica inclusive el color de la piel a través de la melanina, que da el color a la piel en función del medio, la estatura, todo eso. Bueno, pero lo que más vieron de importante es que los latinos tienen un alto coeficiente intelectual. Imagínense, o sea que somos muy inteligentes o tenemos la intención. ¿Qué hacer para controlar a esta gente? Aculturación. Ahí está lo que estoy diciendo cuando uno va por el centro y ve que todo está en inglés. Está bien, puede darse, pero ¿por qué nosotros así? Y inclusive en el año 60 aquí se puso el idioma inglés como oficial. ¿Por qué? La justificación era porque si los chicos saben inglés, dominarán el mundo. No estamos dominando el mundo, ni siquiera nosotros nos dominamos. Y
de las clases de inglés, casi nadie sale aprendiendo inglés de la escuela y colegio, y si quiere aprender inglés, tiene que ir a una academia y mejorar, pues, a Estados Unidos para poder hablar. Entonces, miren, importante, ¿quiénes somos? ¿Dónde vamos? Por favor. Vamos a plantear el tema. Yo planteo previo a 3 propuestas, según mi análisis, ¿no?, con respecto a los criterios de ustedes. ¿Fue revolución juliana? ¿Fue una transformación juliana? ¿O la continuación de un proyecto liberal? Por favor. Para partir de conceptos o definiciones, revolución, cambio violento en las instituciones políticas de una nación, el que consigue por la fuerza y lo transforma. Eso es una revolución. ¿Por qué explico yo? Porque nuestra historia común, desde la colonia, revolución de los estancos, revolución de las alcabalas, revolución de los barrios de Quito, eran revoluciones. ¿Qué cambiaron? No cambió nada, porque eran levantamientos de, qué sé yo, de descontento por las cuestiones que se pasaban, los impuestos. ¿Qué es transformación? Se refiere a cambios intencionales o no de la estructura y funcionamiento de cualquier sistema. Es una transformación. Y la continuidad, elementos como tradiciones, valores. Yo planteo, para mi criterio, que fue la continuación del proyecto liberal. Sigamos, por favor. El proceso juliano, voy a partir como todo hecho histórico tiene antecedentes, raíces. ¿Recuerdan el árbol? Raíces. Si las raíces son buenas, el árbol crece bien, el tronco fuerte, qué sé yo, el ramaje. Siempre la revolución juliana tiene antecedentes, como todo hecho histórico tiene antecedentes. No es que cae de la noche a la mañana en paracaídas, sino que va siendo la secuencia, la continuidad de todo un proceso de un pueblo. Y parte para mí de la muerte de Alfaro. ¿Por qué con la muerte de Alfaro? Porque con la muerte de Alfaro se frenó el proceso, sí, revolucionario llamado revolución liberal. Porque ¿qué planteó la revolución liberal? Antes de la revolución liberal, la economía ecuatoriana estaba manejada por prácticamente rezagos de feudalismo. Aquí se llamó régimen hacendario. O sea, la economía estaba bajo el poder de la tierra. Yo tengo plata mientras más tierra tengo. Entonces prácticamente la economía era agraria. En la costa hubo un ligero cambio. En la costa empezaron a sembrar cacao y algunos productos para exportar. Ahí comienza a darse los comienzos del cambio. Y la supuesta bronca entre serranos y costeños. Yo alguna vez estuve por Manta conversando con unos amigos. Dice, estos serranos que ven acá, y todo. Le digo, tranquilízate, hermano, tú es costeño, no, pero te voy mi cabeza que eres descendiente de un serrano. Y le dijeron, sí, pana, si tu abuelita vino de Ambato. ¿Cómo es eso? Es que antes había menos población en la costa, porque había el problema de la fiebre amarilla, todas esas enfermedades que había. En cambio, la mayoría de población estaba en la sierra. Entonces, en el régimen hacendario se implementó el concertaje con los campesinos. ¿Qué era el concertaje? Prisión a través de deudas. Entonces, el hacendado y lamentablemente parte de la iglesia que manejaba también haciendas, supuestamente hacían un acuerdo con el campesino, por el cual le prestaban, le facilitaban la vida, ¿ya? Y también se implementó esto, los priostes, que le elegían a tal prioste de la fiesta de San Juan, de San Pedro, lo que sea, y obviamente tenía que pagar los gastos. Y entonces el patrono, que ya la sabía, decía, te felicito, Juan, chuta, te han escogido como prioste, pero verás, no me harás quedar mal. Verás que de la otra hacienda hizo una fiesta que duró 15 días. Pero patrón, ¿yo de dónde vas a sacar? Yo te presto. ¿Necesitas cuántas quintales de cebada, qué sé yo, para la fiesta? Para contratar la banda, la comida, porque así es. Ahora, bueno, ya han mejorado eso porque se distribuyen, hacen varios priostes, ya, bueno, ya financian, a veces hasta el municipio, ya, bueno, porque es una tradición, es una fiesta. Entonces, bajo esa situación, así manejaba la economía, pero los hacendados costeños comenzaron a practicar la exportación
la relación con los países capitalistas desarrollados, entre ellos Inglaterra, la misma España, Estados Unidos, y empezaron a ver otra forma económica de vida. Ahí es donde surgen los movimientos liberales, no solo aquí, sino en toda América, que querían un cambio hacia otro sistema de producción. Ahí surge todo lo antecesor de la Revolución Liberal, y bueno, Alfaro, todos sus seguidores, y hasta que dan el golpe. Hay una guerra civil previa, se toman el poder, cambian la Constitución, y ponen una Constitución de acuerdo al proceso liberal. Entonces, según mi punto de vista, la Revolución Liberal lo que hizo es cimentar las bases hacia un nuevo modo de producción que se llama capitalista, donde ahora el poder no es la tierra, es el dinero. Ahí surgen los bancos, empiezan a surgir los bancos, bueno, comienza. Pero con la muerte de Alfaro, el proceso se acabó, se frenó, quedó a medias. Claro que previamente ya pusieron algunas leyes como la libertad de educación, libertad de cultos, libertad de trabajo. Entonces eran las herramientas que se necesitaban para desarrollar el nuevo sistema. Pero una revolución no solo es un cambio así de leyes, aplicación a través de la educación. Ahí se forma como una institución real el ejército liberal. Ya vamos a ver la participación de ellos después. ¿Qué produjo eso? Porque crearon la escuela militar, la escuela naval, entonces comenzaron a estructurar el Estado bajo otro punto de vista, diferente. Y obviamente eso hubo una guerra civil, por eso es cambio violento, la característica de una revolución, cambio violento para cambiar las estructuras. También
Entonces, miren, he puesto este video para que tengan la idea de cómo fue las cosas. ¿Por qué le mataron? Increíblemente no lo mataron la oposición, los mismos compañeros. Porque el Partido Liberal, que era la fuerza de la revolución, se dividieron en varios bandos. Es decir, todos los sectores progresistas de ese tiempo se sumaron al movimiento liberal. Pero una vez en el poder, se impusieron las leyes primeras, pero Alfaro quería más radical. Por eso lo llamaban el alfarismo radical. Era radical, él quería cambiar toda la estructura hacia el capitalismo, se entienda, ¿no? Pero no le dejaron. Increíblemente, Leonidas Plaza, su brazo derecho, que después fue presidente, prácticamente hizo un acuerdo con los sectores conservadores, o sea, los de la sierra, que se oponían a esto, porque no querían perder el poder que tenían desde la independencia. Entonces hicieron un pacto y obviamente Alfaro comenzó a estorbar y decidieron eliminarlo, así de simple, y lo eliminaron. Y prácticamente con esta eliminación el proceso alfarista se detuvo, ahí paró. Pero durante ese proceso inicial ya la economía comenzó a cambiar, aparecieron los bancos, todo lo que implica el sistema, la implementación del sistema monetario, que iba a reemplazar a la riqueza de la tierra. Entonces aparecen algunas pequeñas fábricas, talleres, a producir mercancías y obviamente a exportar. Por eso el puerto de Guayaquil volvió a tener esa fuerza que tuvo siempre. Y también en la zona de Manabí y Esmeraldas, por donde se mandaba productos. Y viene un nuevo periodo llamado plutocracia o bancocracia, desde 1912 hasta 1924, finales. ¿Y por qué se le llama así? Porque los bancos adquirieron tal poder económico que comenzaron a manejar la economía de los gobiernos. Inclusive este movimiento bancocrático hasta elegía a los presidentes que iban a manejarse, a continuar, pero obviamente en común acuerdo para que ellos puedan hacer lo que quisieran. Entonces los bancos comenzaron a producir monedas por su riesgo y cuenta, obviamente con la bendición del gobierno, y por eso a esto se llama bancocracia. El presidente Córdoba. Sí, es el último de la bancocracia. Ya vamos a eso. Entonces, estoy más o menos dando una idea de cómo se fue conformando. Entonces, el problema es que cuando no hay organización, cuando no hay planificación, por buena economía o mala economía, todo se derrumba. Entonces comenzaron las crisis económicas. Para colmo, se viene la Primera Guerra Mundial y el Ecuador dejó de exportar, por obvias razones. Los que estaban en la guerra ya no nos compraban productos o simplemente un poco, porque estaban orientados a la fabricación de armas, a salir de la guerra. Eso trajo una crisis tremenda, no solo aquí, en todo el mundo. Acá que nosotros nos estábamos iniciando como una nueva forma económica, entonces fue fatal, pues. Unido a este desconcierto, descontrol, cada quien quería para mí. Entonces era crisis, más crisis, más crisis, más crisis. ¿Sí? Entonces fue un periodo terrible, hasta que obviamente las fuerzas que se van formando para contraponer todo lo que estaba pasando, comienzan a organizarse para ver si cambiaban las cosas y podían retomar tal vez algo de la revolución liberal o no sé qué hacer. Por favor. Entonces aquí está, banqueros al poder. Esa fue prácticamente la anterior, por favor. Ya, ahí estamos los billetes que ellos producían. El gobierno no producía esto. Cada banco producía y obviamente le entregaba el dinero a los gobiernos para... Entonces imagínense, eran prácticamente, por eso se le llama bancocracia, o sea, la democracia de los bancos. Sigamos, por favor. Bueno, ahí tenemos algunas tomas, por ejemplo, de fábricas, talleres, y en 1922, el 15 de noviembre, se da un estallido en Guayaquil. ¿Qué había cambiado ya de ese tiempo acá? Había surgido la clase media, producto de la educación libre, se formaron mandos medios que económicamente buscaban su espacio.
Y al haber fábricas, talleres, comienza a aparecer lo que se llaman clase obrera. Y aquí viene otra bronca con la sierra. En la sierra la mano de obra estaba secuestrada en las haciendas, pero en la costa comienzan a pagar salario. ¿Qué creen que hacen la gente de la sierra? Comienza a migrar hacia la costa. Hay una famosa novela, A la Costa. ¿De quién? Eso, de Luisa Martínez, que ahí habla todo ese proceso, cómo la gente comienza a migrar. Ahí es que la costa comienza a aumentar la población, porque se vuelve una razón económica. Entonces muchos campesinos serranos huían realmente, huían para que mantener la mano de obra ahí. Y ahí se crea justamente para impedir eso la prisión por deudas. No podías abandonar la hacienda si vos le debías. ¿A quién le debías? Al patrón. ¿Se acuerdan que él prestaba generosamente para todo lo que necesita? Entonces él le llevaba la cuenta. Entonces si vamos a imaginarnos que después de unos 15 años de trabajar el campesino decía, ve patrón, ya pues ya de haber pagado la deuda. Como él llevaba la cuenta, hijito, ni cosquillas le haces a la deuda, sigue nomás. Y bajo este mecanismo, la familia, los hijos, los nietos heredaban la deuda. Entonces imagínense qué forma de mantener a la mano de obra en donde ellos necesitan. Es el concertaje justamente, el supuesto acuerdo entre. Muchos campesinos huyen con familias y todo, especialmente en la época de cosechas en la costa. Y ese movimiento increíblemente hasta ahora se da. Claro que ahora ya no huyen, simplemente cuando hay cosecha de cacao, café, qué sé yo, la gente trabajadora va y trabaja una época y regresa a la sierra. ¿Sí? Entonces, el 15 de noviembre del 22 se da una huelga en Guayaquil. Varios sindicatos, ya se formaron sindicatos, ¿se dan cuenta? O sea, ya había organización sindical. Para esa fecha ya había influencia de las ideas socialistas. Esos son los que plantean los sindicatos, toda esa vaina. Y obviamente, ¿qué pedían? Aumentos de sueldos, mayores garantías. Por ejemplo, pedían, entre otras cosas, que se define la hora de trabajo diario, porque a veces trabajan hasta 14, 15 horas. Entonces pedían 8 horas de trabajo. Ya vamos a ver que después lo hacen eso. O sea, aplican, ponen una ley para eso. Pero no aclararon toda la semana, de lunes a viernes. Entonces trabajaban antes hasta los domingos. Bueno, sigamos por favor. Entonces, perdón, se da una huelga que lamentablemente el presidente Tamayo de la época ordena disparar. No se ha establecido la cantidad, pero se calcula que fueron más de 1000. Entonces, un famoso novelista ecuatoriano, Guayaquil, escribió la libra Gallegos, eso, Las cruces sobre el agua. ¿Por qué? Porque a gran parte de los que les asesinaron, el ejército les abrió el estómago, les sacó todos los intestinos y a la ría. En ese tiempo la ría, o los ríos Guayas, para que se hundan. Entonces la gente anualmente iba a la ría y lanzaba coronas de flores. Es una práctica que duró hasta más o menos el año 40, tengo referencias. Era una práctica anual, era un rito. Las cruces sobre el agua, cruces con flores, etc. Sigamos. La otra, por favor. Otra, eso ya. Aquí vienen los bancos, digamos, los distintos gobiernos de la plutocracia o bancocracia. Desde 1912 a 1924, desde que le mataron a Alfaro, vienen estos gobiernos ya manejados ¿por quién? Por los bancos, que hacían y deshacían de la economía como ellos consideran, como lo hacen hasta ahora. Es un proceso histórico detenido y liberal. Se dan acuerdos entre el grupo liberal y moderado y la presión conservadora, donde logran acuerdos para seguir manejando el país. Aparece Freire Sandubida como presidente y la segunda presidencia de Leonidas Plaza, donde a pesar de que se frenó un poco el proceso,
algunas cosas sí se hicieron del proyecto liberal, como ampliar las líneas férreas hacia Esmeraldas, Huigra y Alazuay, porque el proyecto liberal, de la Revolución Liberal, era prácticamente generar una red de líneas férreas por todo el Ecuador. ¿Por qué era importante el tren en esa época? Porque eso facilitaba la comunicación costa-sierra y el comercio. Entonces, a lo largo de las rutas de esas, un montón de pueblitos comenzaron a surgir y a desarrollarse, Guamote, Alausí, qué sé yo. Y aquí viene una anécdota que yo investigué con un grupo de compañeros, porque lo lógico, y por pedido de la misión que vino a construir los trenes, decían que lo lógico es que como ya había la carretera Quito, Bodega, hacia Guayaquil, la hizo un buen presidente, que hay que reconocer que fue un buen presidente, García Moreno. El problema es que era muy tirano, pero hizo obras, no se puede negar. Y esa se llamaba la Vía Flores. Esta Vía Flores salía de Quito, iba obviamente hacia la Tacunga, iba a Ambato, y iba directamente a la provincia de Bolívar, Guaranda, Chimbo, San Miguel, iba a lo que ahora se llama Babahoyo, antes se llamaba Bodegas, porque hasta ahí llegaba. De ahí en canoas, qué sé yo, hacia Daule, y de ahí a Guayaquil. Entonces comenzó una actividad comercial que había, aunque a veces demoraba un mes de viaje. Hay anécdotas que dicen que mucha gente no sabía si regresaba o no en ese viaje porque además era peligroso. Y dejaban haciendo testamento, por si acaso no regrese, arreglaban sus cosas. Bueno, entonces la comisión que viene a construir el ferrocarril dice, sigamos esa vía, porque hicieron estudios geológicos a ver si se sustentaba para al lado poner la línea férrea. Claro, lógico, pero aquí viene la anécdota más increíble de mi tierra, yo soy de Guaranda. Resulta que el pueblo guarandeño mandó una comisión al general Alfaro, que es presidente, a pedirle de, por favor, no queremos la línea férrea por Guaranda. Vea la forma de por dónde mandarle. ¿Pero por qué no quieren? Es que hay la creencia de que si los que nos subimos al tren vamos a perder el alma. Que el tren se maneja con un fuego infernal. Entonces, obviamente, las creencias propias en ese tiempo, que eran mucho más concentradas que ahora, no, se opusieron. Y para evitar otro conflicto de posible guerra civil, es que Alfaro le pide a los ingenieros que vean otra forma, y así logran encontrar por Alausí, lo que se llama la nariz del diablo, y se construye por ahí. Para ese tiempo, antes de que se construyera la línea férrea, Riobamba era un pueblo pequeño, Guaranda era un pueblo grande, Chimbo, todo eso eran, como decir, un punto importante entre el comercio costeño y serrano. Al construirse por Alausí, baja Riobamba, y Riobamba obviamente aprovechó esa oportunidad y ahora es lo que es. Creo que es la cuarta más importante en la economía nacional, por el tren. Vean las cosas de la vida. Sin embargo, es considerada una de los trabajos más difíciles del mundo, por la forma. ¿Han estado ustedes en la nariz del diablo? Por si acaso ya se abrió nuevamente ahora está manejado por el municipio de Alausí. Es impresionante viajar por ahí. Yo con muchos alumnos de universidad, del instituto donde trabajaba, íbamos en el techo del ferrocarril, porque ahí sí hay que tener bien puestos los nervios porque es un tren que baja, llega hasta acá y baja en retro, coge hasta acá, baja de frente, abajo, y el río desde arriba se veía un hilito, ¿ya? Entonces sí, yo les decía, con alumnos íbamos y bajábamos pálidos realmente bueno, el regreso no era problema, pero qué obra. Una obra que fue muy difícil en esa zona porque ahí había mucho insecto y todos los trabajadores, la mayoría murieron, inclusive hasta el ingeniero Harman que dirigía murió y está enterrado por ahí. ¿Y saben qué hizo el gobierno? Tuvo que importar esclavos de, creo que es Jamaica, ¿sí?
para que puedan trabajar esa época, porque supuestamente la gente morena tiene más fuerte, más resistente, y lo logran. 3.000, trajeron 3.000 de lo que se sabe. Entonces imagínense, el tren era tan importante porque el comercio iba a activar todo el país, y si se lograba diversificar las vías, imagínense el Ecuador como fuera ahora. Si uno va a Europa, a muchos países desarrollados, el tren es importantísimo. Es más antiguo que el nuestro. Y no han dejado de funcionar. Hay una anécdota que me contaba un amigo que conocía que obreros italianos van a trabajar en Alemania. ¿Cómo? Cogen el tren. El tren que es rapidísimo allá, tren bala, creo que lo llaman. Y llegan y regresan de noche a dormir en Italia. O sea, viajar en Europa es fácil. Porque es rápido. Ya entiendo que los trenes son más rápidos. Entonces, verán, fue importante porque a pesar de haber frenado el proceso, pero entendían también que era importante el tren por la economía. Sigamos, por favor. En la presidencia de Baquerizo Moreno, por fin se abolió el concertaje. Era porque necesitaban mano de obra en la costa, y libre. Y además en la costa pagaban salario. Acá no pagaban nada. En la administración de Tamayo 20 al 24 se da una crisis económica profunda, producto de ese desorden que había. Bueno, ya hay la formación de los sindicatos, hay agitación política, se dan huelgas generales. Aquí viene el 15 de noviembre que les decía. Y prácticamente empezó a generalizarse la sublevación en el Ecuador. Primero fue Guayaquil, después en la hacienda Leito en Ambato. Aquí en Quito también se dieron algunos gestos ya de manifestación porque la gente ya estaba como harta. Sigamos, por favor. Este era el gráfico con que se explicaba la bancocracia. El pueblo como está, el gobierno que es parte de acá. ¿Sí? Esto es una caricatura fuente del doctor Juan Paz Jimini, que es uno de los historiadores importantes de acá del Ecuador. Sigamos, por favor. Aquí viene el desarrollo del proceso juliano. Aquí viene la sublevación de jóvenes militares. Aquí quería recalcar. Jóvenes militares de coroneles para abajo se sublevan contra el gobierno. Lo destituyen a Tamayo. Perdón, Córdoba. Ya. Y forman una junta militar y civil. En general se formaron 2 juntas y al último fue nombrado Isidro Ayora. ¿Qué plantearon ellos? Justamente los reclamos de cambios, de poner orden en las cosas. Entonces la primera junta fue manejada por Luis Napoleón Dillon, que es un importante acá en la... ¿Qué pasará después? Eso lo vamos a ver después del café. ¿Está bien? Sí. ¿Esperamos un ratito? Ya falta poco. Gracias. ¿No, todavía? ¿Sigo nomás? Bueno, disculpen en todo caso de haberme atrevido. Bueno, entonces continuemos, por favor, sigamos. Ya, entonces, aquí el reclamo del pueblo para su sublevación era que la posible elección de Gonzalo S. Córdoba, último del periodo llamado bancocracia, había ganado por inconsistencias de fraude. El fraude siempre existió en el Ecuador. Ahora puede ser tecnológico, lo que sea, pero siempre hay sospechas, pero no se aclaran. Entonces la gente, además de cansada del relajo que se vivía y esto del fraude, pidieron un cambio. Entonces continúa el malestar y el 9 de julio de 1905 estalla la sublevación militar. Estos jóvenes militares, ¿por qué los jóvenes se sublevan inclusive contra los generales? Porque estos jóvenes ya son el resultado de la formación académica de militares. Y como el que formó el colegio militar,
¿cómo es? La escuela de naval, todas esas vainas, instituyó las Fuerzas Armadas de ese tiempo. Y obviamente tenían una orientación liberal, tenían el programa liberal de la formación de oficiales. Entonces ellos entendían perfectamente, y al ver que el pueblo muy poco cambio hacía, decide, y se considera la primera participación del ejército institucional en la política ecuatoriana, que supuestamente bajo la Constitución es prohibido. Pero bueno, algo hay que hacer. Bueno, cuando Córdoba renuncia a la presidencia y se conforma la primera junta que dura 6 meses, dirigida por Napoleón Dilo. Es que prácticamente estaban bajo supervisión militar. Ellos sabían de guerras, aprendieron, pero de política no. Y obviamente había que acudir a gente que sepa de política. Entonces comenzaron a generarse algunos cambios. Por favor. Los que son parte de la Junta son, lo que ustedes miren, General Gómez de la Torre, que después fue retirado porque no confiaba en él, Moisés Oliva, después se conforma otra Junta. Ante un poquito ese desorden de la primera Junta, hay un poco de desarreglos en ellos y forman otra Junta. Pasemos. Pero esta Junta duró 3 meses, también no se encontró. Y dijeron, hay que ver alguien que sepa de política, alguien que sepa de gobierno, de administración. Entonces le nombran a Isidro Ayora. Aclarando que todo este proceso se llama, si bien ahí se habla de presidencia, él no fue elegido, él fue designado por una junta. Eso es dictadura. Eso es dictadura. El verdadero nombre es dictadura. Entonces, bueno, es originario de Loja, estudió en la Universidad Central de Ecuador, era doctor en medicina y cirugía y tenía, creo que, posgrados en Alemania. Entonces, ya él se ubica y dice, bueno, necesito asesoramiento. Si estamos entrando al capitalismo, a ver, ¿cuál es el país capitalista más desarrollado del mundo? Estados Unidos. Pidamos una ayuda, un asesoramiento para manejar especialmente la administración y la economía en Ecuador. Pero todo este proceso que se da, obviamente, ¿cuáles eran las causas? Respuesta a la crisis económica, desorden y manipulación bancaria, desgobierno institucionalizado, surgimiento de la clase media que buscaba espacio y crecimiento de la clase laboral que exigía cambios. Entonces era un contexto interesante para la época. Como se dice en política, se dieron las condiciones para un cambio radical. Por eso posiblemente se le llama Revolución Juliana. Sigamos, por favor. ¿Qué pedían? Mejora salarial, horas de trabajo legal, ¿recuerdan? Derechos a reclamos, el derecho a la huelga, el derecho al paro. Sin embargo, la crisis siguió con el manejo de las exportaciones de cacao y otros, las ideas socialistas. Los externos, la situación económica mundial, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, afectó al mundo y a nosotros también. Entonces, era muy complejo, hay que entender, era muy complejo ponerlo en donde había desorden, donde el gobierno estaba con los banqueros. ¿Quién va a poner orden? Entonces, ellos siguieron haciendo lo que quisieron. Entonces, fue un proceso un poco largo esto. Ya, bueno, ahí estamos listos, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer un pequeño descansito mental y degustar un poquito de café. Gracias. Antes de continuar, solamente Nelson, le va a robar unos 5 minutitos. Va a robar unos 5 minutos nada más, por favor. Queremos hacerle una invitación. Y ahora sí, ya por hecho. Así que nuestro querido amigo Javier Herrera, coordinador de Cultura, es el director general del festival, el segundo Festival de Artes Escénicas del Maicito Negro, aquí. Entonces él nos va a contar qué es lo que tenemos para este festival que inicia el próximo lunes. Bueno, vecinos, vecinas, buenas tardes. Gracias por estar aquí. El día lunes iniciamos
el segundo Festival de Artes Escénicas del Maicito Negro. Es toda una semana de teatro y títeres. Es el segundo festival. Iniciamos aquí a las 5 de la tarde, el lunes, martes y miércoles. 5 de la tarde aquí tenemos tres grupos, uno diario. El lunes viene el grupo de teatro Duende Azul con la obra Runas, Michus y Manavales, una obra muy colorida, una obra que va a hacernos reflexionar sobre el asunto del pueblo originario de aquí de Calderón. El día martes tenemos el grupo de aquí vecino de nosotros de San Carlos, es una comedia, subieron los huevos. ¿Qué tipo de huevos será? No sé, pero es para reírnos toda una hora con el grupo de teatro, Espacios Claves, son vecinos de aquí de San Carlos. Y el miércoles tenemos aquí una bienvenida y es el estreno de la obra. Aquí está un vecino de Carcelén Libre, que es la comunidad escénica de Carcelén Libre. El día miércoles, miren que son los conversatorios y nosotros le pusimos en nuestro día preferido, porque es nuestro grupo preferido, porque es un grupo como nosotros, de vecinos y vecinas de Carcelén Bajo, ¿sí? Es algo inédito porque en el norte de Quito hace 40, 50 años se hizo teatro y se formaron grupos. Es más, aquí mi abuelito fue un actor de aquí, Ángel Herrera, de los grupos de teatro de aquí de Cotocollao. Eso se perdió, las veladas teatrales que le decían. Y eso también hicieron luego el grupo Pichincha, los cuadros vivos de la Semana Santa. Eso se acabó y es nuevamente que con el grupo de Carcelén se inicia, a pesar que nosotros hacemos teatro, pero no hemos logrado hacer un grupo de teatro comunitario y los compañeros de Carcelén no han logrado. Así que van a venir el día miércoles, van a estar aquí la comunidad escénica de Carcelén Libre con la obra Hotel Venecia. Les va a gustar muchísimo, es una obra muy bonita, muy llamativa y es una obra de los compañeros de Carcelén Libre. El día jueves seguimos con el festival, la cambiamos el horario a la mañana. ¿Por qué? Porque ese día es para los jóvenes de los colegios. Y está aquí nuestro amigo, el comediante, el actor, el performancero Malatinta, ¿cómo es el nombre el nombre del Malatinta? El Vladi Centeno es mi compañero de la universidad y no me acuerdo el nombre. El Malatinta es un actorzazo, 30 años ya de trayectoria, y va a estar aquí el Malatinta con la obra Palestina en Zumbín, una obra muy bonita también. No sé si es que recuerdan en el conversatorio, ¿en cuál conversatorio fue que se presentó? Creo que fue en el de Gustavo Rivadeneira. En uno de esos conversatorios se presentó aquí. No, en el Día del Padre. En el Día del Padre que era con algo. Malatinta hizo una actuación aquí. Hizo una actuación aquí ese rato con usted y fue una sensación increíble. Entonces el día jueves lo trasladamos a la mañana porque es para los colegios. El Malatinta se va a presentar aquí mismo hasta el jueves. Y el festival cierra en nuestro nuevo espacio, que es la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Polit. El día viernes va a ser el cierre del festival con la obra de nosotros, que es de ustedes, que es de este barrio, que es La Madeja Enredada. Una obra que la hicimos hace unos 4 años aproximadamente con Fanny Morales, que es la gobernadora de la Oyumbá de Cotocollao, con mi persona. Ambos hacemos de titiriteros, somos titiriteros, y hacemos una obra que es una obra familiar. Le llamamos Títeres de Sanación. No sé si ustedes la vieron, aquí ya la presentamos, y esta vez va a ser el cierre del festival allá en la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, el día viernes a las 5 de la tarde. Pero también la obra La Madeja Enredada viene acompañado de Cantamérica y de Patricio Guerrero porque tiene música en vivo. Una obra de títeres muy bonita. Ahí está la Emilita, estamos ensayando con ella también. Aquí en el día de mañana tenemos el ensayo para la reina, ya les voy a presentar. Y ahí cerramos el festival. Y no se deben perder, porque eso les va a mover el piso la obra La Madeja Enredada. Es una obra de sanación donde luego hacemos un taller con unas lanitas. No les voy a decir nada porque para que ustedes la vean y se van a enamorar de la obra. Una obra que se la hizo con mucho cariño, con mucho amor en tiempos de salud mental.
Cuando estábamos, bueno, hasta ahora, ustedes ven que los rezagos de la pandemia nos dejó mal con la cabeza, ¿no es cierto? Tenemos estrés, tenemos ansiedad. Y ese día tenemos el cierre y la noche del maicito negro. ¿Qué es la noche del maicito negro? Nosotros estamos dando otra alternativa a la calabaza de Halloween, que es la mazorca del maíz negro, porque eso es nuestro. A pesar de que la calabaza, el zapallo también es nuestro. Pero miren, los gringos nos ganaron, ¿no? Haciéndole los ojitos y la boquita. Y miren, cuando es un producto nuestro, el zapallo es nuestro. Pero nosotros estamos proponiendo dar un símbolo de finados, además de la colada morada y de las guaguas de pan, el maíz negro. Y en la noche del maicito negro se presentará Nesli Solórzano, una chica de 15 años, poetisa, también de Carcelén Libre, con la obra El Maestrito de Pueblo, que es muy conocida allá en Carcelén. La Elizabeth Carranza, que ustedes le conocen, que es la presidenta de la Fundación Guairapacha, con un monólogo Fango para Eva, en la noche del maicito negro, es decir, aproximadamente a las 7 de la noche, luego de la obra de La Madeja Enredada. Y terminamos con Edgar Mejía, que estaba por aquí, ya nos abandonaba Edgar Mejía, con la música de Edgar Mejía y Carlos Guevara. Carlitos Guevara, que fue el operador del Teatro Imperio, que fue uno de los mejores conversatorios que hemos tenido aquí en el año anterior, y él va a repetir contándonos las historias de Cotocollao. Y con Carlitos Guevara cerramos la noche del maicito negro y empezamos y seguimos con la fiesta del maicito negro, que es hasta el 3 de noviembre, ¿no es cierto? Entonces, invitados desde el día lunes, recuerden, lunes, martes y miércoles, 5 de la tarde aquí. Jueves en la mañana, a las 10 de la mañana para colegios, y nos trasladamos el viernes al cierre del Festival del Maicito Negro. Y de aquí nos veríamos el próximo año ya con el financiamiento, porque ganó los presupuestos participativos para el próximo año. Este año lo estamos haciendo con la colaboración de todos. Es decir, la gente va a venir a colaborarnos para darles a los artistas. No tiene costo la entrada, pero sí una colaboración, todas las funciones. Así que les esperamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. El 2 y el 3 hay una feria aquí de emprendimientos, de gastronomía. Vamos a tener talleres gratis de mazapán, talleres gratis de máscaras, juegos para niños. 2 días de feria, las ferias del Maicito Negro, que se van a institucionalizar como las fiestas del Maicito Negro aquí en Cotocollao. Ya estamos haciendo el 2 y el 3 aquí en el Sodilo. Hay 20 expositores, 20 feriantes, 20 personas que nos van a ofrecer entre gastronomía y artesanías e emprendimientos. Entonces es una feria bastante grande, son 2 días. Y el 3... el aniversario de los Diablos Floridos. Los Diablos Floridos saldremos nuevamente por Cotocollao a vestir de flores, de fiesta y de alegría Cotocollao. Iremos a la plaza, al cementerio, que ya se ha hecho una tradición el año pasado, visitar el cementerio, que el año pasado entramos como con miedo y la gente le encantó que vayamos a visitar, ¿no es cierto?, a nuestros compañeros. Y eso es lo que tenemos para ahora. Mil disculpas, luego le vamos a dar el espacio a... Claro. Una vez invitémosles para los conversatorios de noviembre. Y sigue nuestra actividad cultural. El 5 de noviembre, miércoles, vamos a hacer un conversatorio sobre la colada morada, aquí en nuestra sede social del Parque Sodilo. El 12 de noviembre volvemos a la Biblioteca Aurelia Espinosa Poli con un tema apasionante. Vamos a exponer en tamaño gigante el plano de Cotocollao, con las calles antiguas, y vamos a pedirles a los vecinos que ubiquen la calle donde vivían, los vecinos que en ese entonces habitaban por ahí, un conversatorio sobre nuestro querido Cotocollao. Y esto no termina. El 19 de noviembre tengo el orgullo de volverle a presentar a Nelson Herrera Arauz con la conferencia sobre la misión geodésica en Cotocollao. Esa conferencia, este momento, Nelson la está desarrollando en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Por esa razón, Nelson no se encuentra en este momento. Nos vamos a trasladar el 19
a la Biblioteca Aurelia Espinosa Polit, donde haremos la entrega formal de esta investigación para que vaya a formar parte del repositorio de la biblioteca. Tenemos actividades culturales, científicas, históricas, de comunidad, de tradición, en nuestro querido grupo Cotocollao, la Tierra del Trueno. Continuemos entonces. Ahora sí, lo bueno. Gracias por aquí. Gracias. Hola. Pasemos, por favor. Bueno, ya algo mencionamos esto ya pasamos. Perdón. Entonces, el 9 de julio de 1925 se da la sublevación militar, se conforma la primera junta que dura 6 meses y luego la segunda que dura 3 meses. Es decir, había conflictos en estas juntas. ¿Por qué rumbo coger? Entonces deciden buscar a alguien que sea político, que sepa de administración, de economía, y obviamente ven en la figura del doctor Isidoro Ayero y prácticamente le encargan continuar con todos los pedidos que tenía el pueblo. Ahora ustedes comprenden por qué se llama Juliana, porque fue en julio. ¿Sí? Así tan simple. Hay algunos otros hechos, por ejemplo, la revolución marxista, porque fue en marzo. Y así no, bueno, es propio de nuestra... Cuidado con la revolución de octubre. No, eso ya es otra cosa, obviamente. Pero le digo, eso es nuestra cultura, es nuestra forma de ser, de expresar. Bueno, continuemos, por favor. Mediante el análisis de los hechos por el proceso juliano, bueno, yo recordarán que un principio planteé 3 posibilidades, o revolución juliana, o proceso, o continuación del proyecto liberal. Eso lo dejo a su criterio. Revolución para mí no es, ya le explico, porque revolución implica un cambio violento, donde se toma el poder y se cambian las estructuras de económica, social. Bueno. ¿Perdón? Sí, a eso voy, justo, ya. Entonces, mediante el análisis de los hechos suscitados por el proceso juliano, se puede establecer que fue la primera intervención del Estado en la economía ecuatoriana. Este es importante. Recién el Estado ecuatoriano toma las riendas del control del Estado, lo que quiere decir que antes no había ese control. Al menos en el periodo bancocrático, ellos hicieron lo que quisieron, o sea, cada cual hacía lo que creía conveniente. Y entonces vieron objetivos fundamentales. Arreglo de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque eso estaba mal. Estaba manejado por otros actores. Y estructuración de un sistema financiero centralizado, es decir, controlado por el Estado. Y como objetivo específico proponían disponer al Estado mediante la legislación la atención prioritaria a los sectores populares y clase trabajadora. Recién, digo yo, en la historia del Ecuador, primero se plantea este objetivo, atender las mayorías. Obviamente atender las mayorías implica afectar a otros sectores. Entonces siempre va a haber oposición, como siempre habrá. Sigamos, por favor. Entonces, ¿quién lideró la primera junta? Fue el señor Luis Napoleón Dillon. ¿Quién plantea? Fiscalización a los bancos privados. O sea, que cuentas claras. Porque todo banco, muchas empresas tienen doble libro de contabilidad. Una para presentar al Estado y otra para sus propios intereses. Impuso multas al Banco Comercial Agrícola de Guayas y de Pichincha, que eran los que producían los billetes, por su cuenta y riesgo. La estructura de la caja central, que se va a llamar Banco Central. El Banco Central va a ser la institución que va a manejar los fondos. Sí. Bueno, ahora tenemos, pero ya casi no maneja nada. Pero bueno, está en la Constitución, no se le puede eliminar. Por favor. El presidente Isidoro Ayora, que continúa con este proceso, después del análisis
la realidad socioeconómica del país, pide ayuda. Y obviamente me parece interesante quién era el país más desarrollado del capitalismo. Estados Unidos, no se puede desconocer. Y pide a ellos que vengan asesores, que estudien la realidad y que propongan qué reformas hay que hacer. Primero proponen un proyecto administrativo aduanero, entonces ya se imaginan cómo se manejaban las aduanas. Proyecto de la creación del Banco Central, obviamente para que maneje, ahí se centralice todas las finanzas y de ahí el gobierno distribuye. Proyecto de ley monetaria, es decir, poner orden en el manejo de la moneda. Entonces establece que el Banco Central será el único que podrá emitir moneda bajo autorización del Estado, del gobierno. En ese tiempo no había la infraestructura, así es que gran parte de la historia ecuatoriana, los billetes se hacían en Inglaterra. Si usted se acuerda de los billetes un poco antiguos del Sucre, ahí decía, la propagandita decía, fabricado en ni siquiera empresa Inglaterra. Y los proyectos general de bancos, esas son las 4 propuestas que hizo la comisión Kenmerer, que es la que viene, la norteamericana. Dice, esto hay que hacer primerito para luego establecer el resto. Como les decía, esa era la propuesta del proyecto liberal de Alfaro, llegar a todo esto. Entonces imagínense, ¿cómo le van a querer matar los bancos? Va a poner orden. Las monedas manejaban ellos. El proyecto de ley general de bancos es poner orden a los bancos. Vea, usted puede hacer esto, esto no puede hacer. Y entonces para eso establecen leyes. Sigamos, por favor. Aquí comenzó el Banco Central y ahora es Museo de la Moneda. Vale. Ese edificio no fue hecho para el Banco Central. Claro. Ese edificio fue hecho para el Banco de Pichincha. Exacto. Fue el Banco de Pichincha el que construyó. Y ese edificio, entre otras cosas, también crea un mito arquitectónico. Sí. Porque se importan muchas cosas prefabricadas desde el extranjero. Cuando uno va y visita ese museo, se queda maravillado con las cosas. Sí. Y muchas de esas cosas, les comento, ese mismo tipo de elementos arquitectónicos, las podemos ver en la edificación nacional de la Leticia. Sí. Las plazas de latón, lo que queda, algunas cosas sí, porque son más o menos de la misma época. En esa época, en el Banco Pichincha, que hizo eso, y que para pagar deudas, pues le dio el edificio. Y en la misma época, pues, don Emilio Bustamante, que era el dueño de la Quinta de la Delicia, pues hizo todos los arreglos en la Quinta como la vemos ahora. Sí, gracias. Continuamos, por favor. Ya. Entonces aquí se comienzan a materializar los pedidos y las sugerencias de la Comisión Kenmerer. Se funda el Banco Central en 1907 ya como institución. Se establece la superintendencia de bancos, es decir, que va a controlar todo lo que implica el manejo de los bancos. En otras palabras, les cortó las uñas. Se materializa la Contraloría del Estado, es el organismo que va a controlar el manejo de las finanzas del Estado. Y el Ministerio de Bienestar Social establece la caja de pensiones que actualmente se llama IES. O sea, miren el manejo ya social. Obviamente para legalizar todas estas propuestas había que establecer en la ley, pero en ese tiempo prácticamente les decía que era una dictadura, porque fue impuesta por una junta que se levantó en contra del status quo de ese momento. Entonces, para 1928, Ayora convoca al Congreso Constituyente que se instala en Quito el 9 de octubre de ese año. 6 meses después se implementó la 13ª Carta Constitucional. Hasta ahí yo digo, qué campeones nosotros, ¿no? Ya tenemos la 13ª Constitución. Un poco comparando con el sistema capitalista mundial, Estados Unidos tiene una sola y no la ha cambiado. Lo que ha hecho es reformas, un nombre tienen allá, enmiendas exactamente,
donde van modernizando, actualizando la ley. Pero imagínense nosotros la 13ª Constitución, y ahora creo que vamos por la 23 o 24. Lo que quiere decir que al ecuatoriano no hay ley que le faje. Porque la ley se escribe, aunque no creas, es una herencia colonial. Porque el rey español sí emitió algunas leyes de control en las colonias. Pero aquí el común era, la ley se acata, pero no me da la gana de cumplir. ¿Sí? Es decir, y esa costumbre tenemos. Entonces, por ejemplo, que la justicia aquí no funciona. Porque interpreta nomás la ley y el que pone billete sale. Así de simple. Y el pobre, obviamente, como dice el dicho, aguanta. Entonces, esta constitución que es publicada es la que legaliza todos estos cambios que se van estableciendo. Inclusive me atrevo a decir que todos esos cambios de la Juliana, hasta ahora lo vivimos en leyes, que algunas han sido cambios, lo que sea, pero bueno, el alma, el espíritu está presente. Esto era lo que proponía Alfaro. Y por eso Alfaro había que controlarlo para no permitir esto, hasta que algún rato la gente saltó y eso se cumple. Sigamos, por favor. Aspectos importantes de esta Constitución. Establece un salario mínimo vital. Miren, eso es social. Descanso obligatorio, estableciendo las jornadas de trabajo. Derecho a la huelga y al paro. El dominio de los minerales y recursos son exclusivamente del Estado. Las minas, todo lo que hay. Y controla. Tratamiento nacional a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. O sea, control a toda la inversión. Redistribución de la riqueza de acuerdo a los ingresos de los contribuyentes. ¿Ya? Responsabilidad social a empresas privadas, prohibiéndole los monopolios. Es decir, que haya una empresa que controle toda la economía de un producto. Que sí los hay. Implementación del voto femenino. Miren, mujeres, ¿desde cuándo ustedes podían participar en política? Pero increíblemente, recién en el 43 hubo una diputada en el Congreso de esa época. Quiere decir que las mujeres no aprovecharon esa oportunidad. Claro que votar no lo es todo, pero si yo voto significa que puedo también ser elegido. Puedo elegir como ser elegido. Sigamos, por favor. Apoyo a la pequeña empresa. Sí, lo que ahora se llama los emprendedores. Ley de impuestos internos, municipales, timbres, estancos, o sea, todo un control bajo el Estado. Para que inclusive los municipios o las gobernadas hagan lo que quieren. Protección industrial. Dentro de esto vienen las leyes de proteger al trabajador. Qué sé yo, para un trabajo, guantes, qué sé yo. Revisión de sueldos. Miren qué propuesta más radical para la época, digo yo. Ley de impuestos al alcohol. Aquí me acuerdo de la revolución de los estancos en la colonia, que la gente se levantó porque imposible que le pongan impuesto al alcohol. Es del trago bendito, hasta una canción hay, licor bendito. Sí. Y se dio una sublevación en Quito, en la colonia estoy hablando. Y de ahí surgió el dicho, que la sangre se riegue, pero el trago no. ¿Sí? Es que obviamente hay que entender que en esa época el trago o el alcohol era la única entretenimiento que había, de alguna manera. Bueno, ley de impuesto a la renta. Desde aquí se establece el impuesto a la renta, con lo que aportamos como impuesto al Estado. Ley de juegos de azar, o sea, reglamentos sobre que tienen que inscribirse, que tienen que también pagar impuestos. ¿La lotería sería? Creo que en esa época todavía no había, no estoy seguro. Eso sí. Estancos en manos del Estado, el control de los estancos. ¿Qué consideraban estancos para esa época? ¿De qué? Obviamente del alcohol, para evitar el contrabando. El tabaco, en esa época era importantísimo el tabaco. La sal era muy importante. ¿La sal es subsidiaria? Claro. Los fósforos.
Los fósforos eran vital en esa época. Vital porque todo el mundo utilizaba fósforos para prender la leña, el carbón, qué sé yo. Y también el control de explosivos. Entonces miren hasta ahí nomás la imagen que nos da de qué cambios, yo diría radicales, para la época. Fin del proceso juliano. Lamentablemente duró poco, del 25 al 31 prácticamente. Para 1930 surgen escándalos de préstamos extranjeros, de lo cual es involucrado el presidente y renuncia, que no fue aceptada nadie. No, señor, usted se me aguanta. Pero para el 31 se dan sublevaciones militares. Es que para el 31 nosotros ya también fuimos afectados por el derrumbe de la Bolsa de Valores de Nueva York. Eso afectó el mundo. A nosotros también nos llegó, de alguna manera. Ya éramos una economía dependiente de alguna manera. El gobierno que queda a cargo del coronel Luis Larreal. Y aquí comienza otro proceso o otro tiempo. Ya poco tiempito después tenemos la famosa guerra de los 4 días, el problema de Netalini Bonifaz, de que ganó las elecciones, pero que el Congreso dijo no, porque decían que era peruano. Entonces, hasta ahí el proceso juliano. Miren, en pocos años, cuando hay actitud, cuando hay apoyo, miren lo que se puede hacer en un país. Y en esa época, yo diría muy complejo, porque era un inicio de cosas nuevas que la gente no estaba acostumbrada. Y aunque todos queremos cambios, increíblemente nos resistimos al cambio. Eso es cierto. Lo volvimos a repetir. Sí. Y un poco para concluir esa parte, les puedo decir que recordar cómo es el Ecuador, qué es el Ecuador. El Ecuador es un país realmente privilegiado. Verán, disponemos de 12 horas exactas de luminosidad. Otros países no lo tienen. Eso es bueno para la agricultura, para la vida. Todo el año tenemos agua dulce. Hay otros países que hay milagros hacen para tener agua para producir. Al tener 3 regiones naturales, costa, sierra y Amazonía, ¿qué ventaja? Porque en el intercalar de las alturas se dan los pisos climáticos y eso genera una gran producción de alimentos. Aquí en el Ecuador todo el año tenemos frutas. Vayan a Estados Unidos y verán cuánto cuesta un guineo. Y son feos además, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un océano que está cargado de riquezas. Sí que nos falta. Tenemos minerales porque como nos pasa la cordillera de los Andes, el cinturón del fuego, aquí hay cantidad de materiales. Y la tierra, producto de la actividad volcánica, es altamente fértil. ¿Recuerdan cuando erupcionó el Pichincha? Octubre del 99. Sí, fue importante. Un poco ratifico lo que digo. ¿Cómo se recogía la ceniza, recuerdan? ¿Y saben qué hicieron con la ceniza? La recogieron, hubo negocios en ella y fue a parar en las bananeras. Abono, la ceniza abono. Imagínense todo lo que tenemos. ¿Y por qué estamos en el subdesarrollo? ¿Qué nos falta? Exactamente. Falta una educación bien encaminada con objetivos claros para que el país y el pueblo sepa de dónde viene, quién es y a dónde debe ir. Porque el problema fundamental de nosotros es que hasta ahora no sabemos quiénes somos. Y hay tremendas diferencias. ¿Qué te pasa, Longo? ¿Por qué? ¿Qué te puso un Longo creído? Longo significa joven. Entonces yo decía a mis alumnos, les agradecería que digan, ahí va el Longo del profesor de historia. Les diría gracias, pero no es cierto porque no soy joven ya. ¿No es cierto? Chola, el cholo este atrevido, este cholo enzapatado, ¿sí? ¿Qué es cholo? Mestizo. ¿Y qué somos nosotros? Es que no tenemos una identidad. Exacto, por eso digo, no sabemos quiénes somos. Perdón, al no tener identidad no tenemos autoestima. Y entonces tenemos una autoestima tan baja. Sí. Y se ve que
lo único que queremos es irnos del país. Sí, Es eso. sí, ¿no? es muy cierto. Y gente de afuera y nos hace ver la riqueza que tenemos, que dijo Humboldt, Sí, que somos un país muy productivo, con una música tan triste, pero aún así bailamos esa música y dormimos en volcanes y no pasa nada. sí. Él dijo, fue un poco más drástico y dijo, somos mendigos sentados en cofre de tesoros y por la dejadez nuestra, por no decir vagancia, no lo manejamos bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy cierto lo que usted dice, el no saber que no somos, quiénes somos, tenemos la baja autoestima porque nos creemos lo último. En la cultura es fácil ver eso. ¿Cómo hemos sido invadidos de música extranjera? Siendo nuestra música la más hermosa. Yo recuerdo, vi una intervención de uno de los más grandes maestros de la Sinfónica de Hong Kong, de Japón. No recuerdo el nombre. Son medios raros los nombres japoneses, pero bueno. Donde le entrevistaban y le decían, maestro, dígame, dentro de sus interpretaciones dirigiendo la Sinfónica de Japón, de todas las obras que ha dirigido de la música mundial, ¿cuál le ha llamado más la atención? ¿Y saben lo que dijo? Un pasillo peruano llamado Sombras. Pero dice, explíquenos, dice, es que tiene una armonía endiablada, decía, tiene una melodía impresionante. Dice, y eso que no, en la música sinfónica solo se toca la melodía. Si ustedes supieran la letra, es otra obra de la genialidad literal de esos países. Imagínense cómo nos ven a nosotros. Y nosotros, no, ¿qué te pasa? Que lo de afuera no más vale, lo de acá no. Miren cómo la música nuestra ha ido muriendo. ¿Perdón? Sí, pero él hablaba de la música, o sea, de lo que él dirigía a través de la sinfónica. Exactamente, es de acá y ni siquiera es peruano. Imagínense, y eso es porque en Perú se formó una orquesta llamada Los Violines de Lima. Y tocan música ecuatoriana y se hicieron famosos en el mundo con música ecuatoriana. Y nosotros la despreciamos. Y si usted escucha todas las radios, ¿qué pasan? La música nacional se ponía, yo me acuerdo en las fiestas, cuando era yo medio músico, poníamos al final como aparecen, vean, vayan a la casa, alárguense. Y cuando yo hablaba, por ejemplo, con alumnos de la Universidad Internacional, que son de un nivel económico alto, y les describía, miren cómo es una fiesta en el Ecuador. Ahí viene el quiénes somos. ¿Qué soy? ¿Quiénes somos? ¿De dónde vengo? Obviamente, el que menos llega a la fiesta, todo con los trajes. Esta camisa es de Miami. Allá compré. No, este traje es tal marca de París. Ya. Se da la vuelta a la amiga. En la Marina de haber comprado. Bueno, y así, ¿no? Esa es nuestra mentalidad. Entonces ya comienza la fiesta y comienza la música extranjera. Pero esa es la relación que... Exactamente. Entonces, cuando comienza la fiesta, comienza con música extranjera, norteamericana, qué sé yo. Yo digo, pero en la fiesta, ¿qué te dan? Trago, ¿no es cierto? Que te dan trago. Entonces, el trago, le digo, tiene una propiedad especial. Inhibe el control mental. Entonces, yo digo, de pronto en la fiesta sigue y el disco móvil pone música salsa. Qué sé yo, el son, lo que sea. Digo, qué milagro que estás produciendo el trago, ¿no? Ya dejamos Europa, Norteamérica, y estamos en el Caribe. Y de pronto cambian, sigue el trago adentro, ponen cumbia. Ya estamos en Colombia. Como avanza el trago, ya andamos, música nacional. Pues ya la fiesta se prende, que el trencito, que coge la escoba. Ahí somos nosotros. Ahí sí somos. Nos reconocemos. Claro. Mi papá decía, si quieres conocer bien a una persona, dale trago primero. Y es cierto. Y recuerden que en la cultura nuestra, siempre al que llegaba, un whiskycito. Whisky. No podría ser un ron. Whisky, pues. Se acaba el whisky, el ron. Se acaba el ron, el trago, pues, las puntas. Se acaba por último la chicha. Y ahí es cuando somos nosotros.
¿Por qué no podemos mantener esa identidad, esa forma de pensar siempre? Obviamente eso no quita la calidad de la música de otros países, no quita, porque nosotros de alguna manera tenemos algo de allá. Entonces, ¿eso cómo nos hace falta? Entonces, eso es un trabajo de la educación. Yo fui educador, rector de colegios, pero sin embargo, ¿qué falta que hace? ¿Qué falta que hace? Que los chicos desde jóvenes escuchen lo nuestro, tengan orgullo, obviamente también aprendan que lo de afuera es importante, todo es importante. El único idioma universal para mí es la música. Cualquier canción y melodía, mira dónde ubicamos. Nos sacude el alma cuando es romántica, qué sé yo. Y eso decía también Humboldt. Qué raros esos ecuatorianos, bailan con música triste. Si ustedes analizan la música nuestra, el San Juanito, que son alegres, pero la letra es triste. Ay, mi pobre corazón, ay, me abandonó, me traicionó. Todo es cuando decimos algo de orgullo nuestro. Por ejemplo, escuchaba que me acerca de la colada morada. La colada es una tradición real nuestra prácticamente, que algo se practica todavía en Calderón. El sentido de la colada morada. Inclusive en un análisis hacían que la colada morada es un símil de la sangre, que significa vida. Y la guagua es la vida. La vida. O sea, el niño, pues sí, porque la guagua es el niño. Guagua recordarán que es niño, que es quechua. Entonces, bueno, continuemos. Pasemos, por favor. Conclusiones. Ahora sí ya vamos a descansar. El siglo XX a nivel mundial y en particular Ecuador fue muy complejo. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y toda esa vaina. La Revolución Liberal dio un paso para que el Ecuador se involucre en el sistema capitalista de revolución. Eso era. Pero claro que era revolución porque era un cambio estructural. Con el asesinato de Alfaro prácticamente se frena el proyecto liberal, aunque en el transcurso de los gobiernos plutocráticos se fue implementando algunos avances que el proyecto liberal propuso. ¿Por qué? Porque les convenía. La economía mundial entró en crisis luego de la Primera Guerra Mundial, situación que afectó al Ecuador por las relaciones comerciales. El desgobierno y el abuso bancario de la economía del país generó una caída y una crisis sobre crisis económica y social. Por eso es que hablan de la paz. Yo les decía, ¿de qué paz me hablas? Porque la paz está en Bolivia. La paz, nunca habrá paz, mientras no haya justicia. Así de simple. Pero lo que pasa es que eso está en nuestro yo. Nuestro yo tiene el lado bueno y el lado malo. Es lo que se llama el análisis del espíritu andino. Somos buenos, cuando queremos ser buenos somos excelentes, solidarios, todo eso. Pero cuando queremos ser malos, somos bien malos. Y no reconocemos, no sabemos agradecer. No reconocemos. Mucha gente muere. Para que nosotros tengamos muchas ventajas ahora sociales, recuerden que hubo mucha gente que murió. Por eso. No es gratis, nada es gratis. Sigamos, por favor. El proceso juliano prácticamente fue la respuesta a la propuesta de cambio en el Ecuador y modernizó al Estado en el siglo XX. Eso es increíble. Todo lo que acá está presente hoy. Se fueron implementando leyes para regularizar el papel del Estado en el control de la economía. Se tomaron leyes que beneficiaban a la población en los ámbitos económicos y sociales. Se puso orden en las finanzas y el manejo de las mismas, así como el real papel de los bancos. El movimiento juliano impulsó todas las propuestas pendientes de la Revolución Liberal. La Revolución Juliana dio paso a cambios y transformaciones muy relevantes en todos los ámbitos de nuestro país, favoreciendo al pueblo y que están vigentes hasta la fecha. Esta revolución prácticamente cimentó las bases fundamentales para el desarrollo capitalista. Hoy somos un país capitalista, atrasado sí, dependiente sí, pero es nuestro sistema. Y hay que agotar al sistema para posiblemente dar un cambio, al menos mi idea. Sigamos, por favor. Esas son las fuentes más importantes en las que he consultado. Porque, digo, de tanto material que vemos ahí, lamentablemente no se ha logrado estructurar un libro básico de historia para la educación.
¿sí? Y solo superficialmente se habla. Por ejemplo, dice, Simón Bolívar, libertador de 5 naciones, que solito luchó él. Nadie le acompañó. Si cuando se acaba la independencia, hubo muchos soldados que pasaron a morirse del hambre y que fueron fusilados por robarse un pan en plena república. De ahí surgió la frase célebre, último día de despotismo y primero de lo mismo. ¿Por qué despotismo? Porque a los españoles llamaban déspotas. Quería decir que vino la independencia, todo ese proceso, pero no cambió nada. Y ahora me atrevo a decir, último día de despotismo, último día de lo mismo y primero de lo mismo. Miren qué importante es. Yo espero, les agradezco una vez más y me disculpo por la vez anterior que me tocó a mí a dar este trabajo. Espero haber sido claro, espero haber sido y tratado de ser lo más académico posible para que me comprendan. Y muchas gracias por su atención, muy amables. Muchas gracias. Nuevamente un aplauso para Nelson. ¿Cuántos de nosotros conocíamos en verdad la historia de la Revolución Juliana? ¿Cuántos de nosotros, muchas cosas nos estamos dando cuenta ahora que realmente fue la transformación, que creo que estoy de acuerdo en que fue una transformación que cambió completamente al país? Nace un Estado, ¿no?, que empieza a hacer cosas en beneficio de muchos. Lo de la votación de las mujeres, lo del Banco Central, lo de las leyes que impuso, que nos acaba de indicar. Se crea un Estado como tal, un Estado que está haciendo. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión sobre lo que nos acaba de narrar Nelson. Y me ubico en el espacio y en el tiempo. 1925, la bancocracia en el poder. La Revolución Juliana tumbó la bancocracia y estableció una constitución. A la vuelta de 100 años, la bancocracia está en el poder y nos llama a consulta para echar abajo la constitución que tenemos. ¿Sí? Para echar abajo la constitución que tenemos, donde están todas las conquistas laborales y sociales. Por favor, reflexionemos. 16 de noviembre, la revolución se va abajo. Nuevamente la constitución se va a crear, establecida por los bancos. Solo comento, nada más. Perdón, una pregunta. Yo quisiera saber si Eloy Alfaro, él era de la francomasonería, pertenecía y entonces toda esa ideología la implantó sobre todo en la educación, y entonces los parámetros para la mujer salieron de la francomasonería de Francia, ¿no? Y exacto, él trajo todo eso de Francia pero la francomasonería era una oposición a la Iglesia Católica, y esa fue causa no solamente que le arrastraron Eloy Alfaro, fue manipulado por los jesuitas, ya, porque separó Eloy Alfaro el Estado de la Iglesia, y entonces ahí surge una oleografía, porque no es pintura, la Virgen de la Dolorosa, ¿no? Entonces, o sea, como que el negocio se les partió y surge esta advocación que es muy elitista y está en la compañía. Yo nunca me he creído en milagro que un papel llore, ya.
Y tenía yo un amigo pintor, Jorge Velarde, que hizo una alusión a la Dolorosa y presentó en el Salón de Guayaquil. Y ahí, porque era irreverente la propuesta que él hacía, y se ganó el primer premio. Y entonces toda la derecha y toda la oligarquía pedían que se quite ese cuadro porque era ofensivo y que no le den el premio. Y entonces él renunció al premio, pero dijo que esa no le iba a desaparecer. Y yo no sé qué ha pasado con ese cuadro. Gracias. Un poco rápido, el asunto de la francmasonería es una organización internacional que realmente lo que buscaba era tumbar las monarquías, cambiar del sistema feudal al capitalismo que ya lo inició a través de la revolución industrial en Inglaterra. Entonces hay que entender que para esas épocas también había conflictos entre las creencias. Recordarán que ingleses no son católicos en términos reales, son cristianos. Entonces ya había una disputa de poderes. Recordarán también que en Francia se eligió un papa, habiendo un papa en Roma. El problema es que, apartando la cuestión religiosa, la idea, el beneficio que se le da a Dios, el resto es construcción humana. Es construcción humana. Nosotros los humanos, en esas épocas, tal vez actual, vamos cambiando las cosas de acuerdo a nuestros intereses y perdemos cuál fue el objetivo. Entonces, aquí, por ejemplo, entre las distintas misiones religiosas que habían, escenarios, jesuitas, dominicos, entre ellos había broncas, competían. Los jesuitas llegaron a ser los más odiados entre las misiones. ¿Por qué? Porque eran los de más avanzada. Tenían una formación casi militar. Y llegaron a ser más ricos que la monarquía española. Y ellos debían mucho dinero. Y la expulsión que se da acá es justamente la eliminación de la misión jesuita o la orden, se da por eso, aunque regresó después. Entonces, es un conflicto no solo político, sino poder. Por ejemplo, ahora yo digo, para mí no existe ni izquierda ni derecha, solo existen un montón de ambiciosos por poder. Por eso se cambian de camisetas a cada rato. Un rato son de izquierda, extremos, otros ratos son de derecha extrema. La función es el dinero, el kushki, como dicen acá, perdón. A mí me parece un poco la necesidad de ir viendo los intereses, y la exposición tuya hace eso, exponer los intereses de una clase dominante, una clase banquera, una clase plutocrática y una clase pilla y ladrona. O sea, porque no es que llegan a generar riqueza porque se dedican a trabajar en el agro, no es que se dedican a generar riqueza porque se agachan y cogen la pala, la azada o lo que se coge en la costa para hacerlo. Se tenía procesos de apropiación de la riqueza, es decir, se seguía quitando a nuestra gente los terrenitos, las cosas y todo eso, y se llevaban y se ponían a su nombre, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, yo por ejemplo soy abogado, y aquí en esta zona hay una hacienda que es de los Mena de Hierro, Camaño y Portilla, que es de toda la zona de la occidental hacia arriba, ¿no es cierto? Y el que les donó con la situación de que educaran a toda la población de manera gratuita, ¿no es cierto? Yo tengo toda la historia de esas donaciones y todo eso. Y pide que se revocara ya todo lo que hoy enseñan pagado a la gente, y no se ha dado educación en el sector. O sea, así se han apropiado. Y así se ha apropiado la iglesia. Y una iglesia que yo no estoy en contra de la iglesia, estoy en contra de esa posición distinta de lo que es adorar a un señor,
a un Jesús que vino a liberarnos, a un Jesús que vino a darnos el amor hacia el uno, hacia el otro, ¿no es cierto? Amar al prójimo como a ti mismo. Los quitucaras que decimos que el otro, trátale al otro como quisieras que te traten a ti, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Yo digo, los intereses son los que mandan, ¿no es cierto? Hoy, los intereses de la bancocracia junto al narcotráfico están gobernando el país, ¿sí? Y si no somos capaces de distinguir eso, o sea, estamos dejando ya no a nosotros la posibilidad de morir indignamente como viejos, sino a nuestros hijos les vamos a dejar de esclavos y les vamos a dejar de prostitutas a nuestras nietas y de sicarios a nuestros nietos. Eso es lo que debe asustarnos ahora, de ser lo que yo he reclamado toda mi vida. Y que me disculpe mi padre, y que me disculpe mi madre, lo que yo he dicho. No quiero el país que me dejaron ellos para mis nietos. Y ahí está la posibilidad hoy de ser responsables con el respetar los derechos que se han ido conquistando, porque no se les ha conquistado porque se les ha dado la gana a los ricos, se ha conquistado con muerte, con sangre. Y eso debería llevarnos a reflexionar. ¿Qué país queremos dejarles a nuestros hijos? Yo hoy me desespero, ¿verdad? Estoy en una edad que todavía estoy joven, pero digo, la muerte, la vida nos llega de un rato al otro, y dejarles a mis hijos irresponsablemente en un país no viable, ¿no es cierto? Es lo que quiere. La derecha quiere eso. Y lo que dice, no hay ni izquierda ni hay derecha, es cierto, son intereses, y los intereses de la mayoría, para mí, es de tener un país viable. Los de la derecha o los del otro lado es tener un país que nos esclavice y no nos dé derechos y nos quite derechos. Ahí estamos sin salud, sin educación, sin trabajo, los jóvenes sin universidad, yéndose por el Darién. Antes de los de ahora, se fueron hace más de 21 años los del feriado bancario. Queremos seguir teniendo esa misma suerte para nuestro país. Ahí están los intereses, y no es que los intereses de un lado, es ricos contra pobres y pobres contra ricos, no hay otra. Entonces ahí es en donde tenemos que empezar a buscar, ¿no es cierto?, cómo salir de ese enclave que nos han querido decir, ¿no es cierto?, que solo son intereses políticos, son intereses de vida o de muerte. Los que queremos para el pueblo la vida, y los que quieren para el pueblo y el país la muerte. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones. Esas son las enseñanzas y la posibilidad de discernir o no con lo que una persona dice, y es la historia la que nos da eso. Si no sabemos leer bien la historia, no importa el bando en el que estemos, en el de los ricos o en el de los pobres, en el de los buenos o en el de los malos, dependiendo el punto de vista de cada uno. Esas son las lecciones que nos dan la historia. Y ha habido épocas, como la Revolución Juliana, en las cuales sí se hicieron cambios importantes. ¿Para qué esos cambios? Debería cambiar la Constitución de ley. ¿En qué parte? Por ejemplo, para los partidos políticos, todos los partidos políticos deberían poner gente preparada, gente profesional, que vayan a una asamblea, no van a poner la zapatera de esquina porque Mira, pero somos nosotros los que les elegimos. Obviamente. si es de izquierda, la van a garantizar para los partidos políticos. Si es la Constitución, por eso que cambiar somos nosotros. Por eso, o sea, nosotros decir sí o no. Sí. Bueno. Listo, muchas gracias. Una de las características, perdón un momentito, una de las características, y me van a disculpar. Desde que se iniciaron estos conversatorios, siempre hemos tenido la posibilidad de hablar todo. Pero una cosa que no se ha hablado aquí es de política. Entonces,
Hemos conversado por una coyuntura importante con lo que nos ha enseñado Nelson ahora. Es importante hablar de política en los espacios designados para política. Aquí hablemos de cultura, hablemos de historia, porque estamos. Y ahora hablemos de cosas buenas y de cosas bonitas. Así que yo le invito a nuestra futura reina de los barrios de la Unión de Barrios de Quito para que nos dirija unas palabras que ya se viene, reinado, y nos va a invitar algunas cosas. Gracias por sus colaboraciones, gracias por todo. Está bien recibido, esta es su casa. Hablemos de cultura y hablemos de historia. Pero la libertad de expresión también es buena. Los espacios para cada libertad de expresión. Aquí hay espacio para cultura. Mi forma de ver y mi forma de hacer los conversatorios. Muy buenas noches con todos. Bueno, para los vecinos que no me conocen, la mayoría ya me conoce. Mi nombre es Emilia Álvarez y estoy de representante de Cotocollao para el reinado de la Unión de Barrios de Quito. Bueno, el reinado, el certamen, el concurso va a ser este día viernes 24 a las 4 de la tarde en el Salón de la Ciudad. Aún quedan disponibles algunas entradas para los que quieran y puedan asistir. Se pueden también comunicar con Mauricio, él tiene mi número. Yo estoy en redes sociales como Emilia Álvarez, en Facebook y en Instagram, y pueden adquirir sus entradas por medio digital o también físico, me pueden hacer transferencia o en efectivo también pueden pagar las entradas, tienen un costo de $3 y como les digo, aún quedan disponibles algunas entradas y eso. No se olviden, va a ser este viernes a las 4 de la tarde en el Salón de la Ciudad, que es del Centro Histórico. Eso, muchas gracias. Y Emilia va a ir bien representada y bien acompañada por los representantes del arte y de la cultura de Cotocollao. Va a ir acompañada por los Diablos Floridos, ¿ya? Y por unas bailarinas, unas danzantes de la tercera edad. Porque ese es su proyecto y vamos a enseñar que Cotocollao tiene, ¿no es cierto?, muchas cosas que dar. Y donde tenemos una bella representante muy inteligente, ¿no?, muy capaz. Sabemos que va a ser una buena reina, porque esperamos de todo corazón, Emi, que sea. Quito se merece, ya es hora de que se merezca una buena reina, Quito. Ya es hora, y la reina va a salir de aquí, de Cotocollao, ¿no? Gracias amigos, ya sabes, somos Cotocollao, tierra del trueno, hacemos cultura y hacemos historia de la buena para todos ustedes.